Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una herramienta que es, de verdad, muy poderosa. Una forma de transformar temas que a veces son complicados, como las matemáticas, en algo que no solo se entiende, sino que de verdad se disfruta. Así que empecemos este viaje para descubrir cómo convertir una lección en una auténtica aventura. Para arrancar, vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. Imaginemos por un momento un salón de clases, una pizarra llena de números, de símbolos, cosas que, a primera vista, la verdad, no parecen tener mucho sentido. A ver, hagamos memoria de ese concepto que nomás no entraba. Esa sensación de estar completamente perdido, ¿no? Mientras parecía que el resto de la clase avanzaba sin ningún problema. Abstracto, confuso y sobre todo frustrante. Esas son las palabras que muchísimas veces describen esa experiencia. Es como un muro que desmotiva y que nos hace pensar que, bueno, ciertos temas simplemente no son para uno. Pero, ¿y si hubiera una manera de cruzar ese puente? Y bueno, aquí es donde la cosa cambia por completo. Dejamos atrás esa frustración para darle la bienvenida a una de las técnicas de enseñanza más antiguas, pero también más efectivas que existen, la narrativa, o como se le conoce mucho hoy en día, el storytelling. En esencia, el storytelling educativo es justamente eso, usar historias para darle vida al conocimiento. Ojo, no se trata solo de entretener, para nada. Se trata de construir un puente entre una idea abstracta y la mente de la persona que está aprendiendo. Esta cita me parece clave. Las palabras viaje inmersivo y emocional son el puro corazón de esta idea, porque no se trata de memorizar reglas y ya, se trata de embarcarse en una aventura donde aprender se convierte en una experiencia que se siente, que se vive. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se construye una de estas lecciones aventura? Pues no es tan complicado como suena, la verdad. Tiene una estructura bastante clara que podemos desglosar. A ver, toda gran lección aventura tiene 4 elementos fundamentales. Primero, claro, los personajes, que son quienes nos guían en el camino. Segundo, un conflicto, un desafío que hay que superar. Tercero, una resolución, que es donde llega el aprendizaje. Y por último, un escenario, que le da todo el contexto. Pero, y aquí está lo genial, en la educación, el conflicto no es un dragón que escupe fuego. No, el conflicto es el mismísimo problema de matemáticas que hay que resolver. Y es que cuando se aplica bien, este método desata unos verdaderos superpoderes, tanto cognitivos como emocionales, en todo el proceso de aprendizaje. Los beneficios son enormes. Las historias nos ayudan a conectar emocionalmente con el tema, a sentir empatía. Transforman problemas complicados como en rompecabezas que de verdad dan ganas de resolver. Activan el cerebro de una forma que es única, haciendo que el conocimiento se sienta como un verdadero tesoro que queremos guardar. Y es que así funciona nuestro cerebro. Está programado para recordar historias, no datos sueltos. Y ese poder para conectar con nuestro cerebro, claro, no se quedó estancado en el pasado. Ha evolucionado de una forma espectacular en nuestra era digital. Pasemos a ver cómo se ve esto en el mundo de hoy. Hoy en día, esas fogatas alrededor de las cuales se contaban las historias, bueno, pues ahora son nuestras pantallas. Las herramientas digitales han multiplicado el alcance y el impacto de la narrativa y nos permiten crear experiencias de aprendizaje que son mucho más visuales, dinámicas e interactivas. Este cuadro lo ilustra a la perfección. Aquí estamos viendo 2 enfoques digitales para enseñar exactamente el mismo tema, las fracciones. Por un lado, la aventura de las fracciones. Es súper interactiva, muy visual, pensada para captar la atención desde el primer momento. Y por el otro, el viaje de las fracciones, que es un poco más estructurado, más directo, ideal para la práctica guiada. Los dos son muy efectivos y demuestran la increíble flexibilidad que tiene esta técnica. Ya llegando al final de este análisis, el punto más importante es, bueno, ¿y cómo se puede llevar todo esto a la práctica? La clave está en conectar los puntos, usar historias que vengan del hogar, de la vida de todos los días, hacer que el aprendizaje sea algo interactivo, práctico, como un engranaje que se pone en movimiento. Por supuesto, aprovechar las herramientas digitales para hacer la experiencia más rica. Y al final, súper importante, evaluar para estar seguros de que los conceptos de verdad se entendieron. Y con esto cerramos, una idea para que se quede dando vueltas. Quizá el secreto para desbloquear los temas más difíciles no está en memorizar más, sino en imaginar mejor. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué no podemos simplemente sumar fracciones que tienen un denominador distinto? Bueno, todo empieza en el lejano reino de Matemágica. Imaginen un lugar habitado por numeradores y denominadores, que como van a ver tenían un pequeño problema. No se soportaban. Los numeradores, que claro,
siempre estaban arriba, se sentían lo máximo, pero los denominadores desde abajo decían que sin ellos no habría ni orden ni estructura. Era un conflicto constante que los mantenía totalmente separados. Y el que veía todo esto con muchísima preocupación era su gobernante, el rey Fracto I. Él temía que tanta división iba a terminar literalmente por destruir su mundo, y como suele pasar en estas historias, los peores temores del rey se hicieron realidad. De repente, un evento súper misterioso lo cambió todo. Fíjense, una nube extrañísima con la forma perfecta de un signo de resta apareció en el cielo y tapó el sol. Se hizo una sombra oscura y de la nada se escuchó una voz que retumbó por todo el reino. La voz lanzó una maldición y el mensaje fue clarísimo. Las fracciones vivirían divididas para siempre sin poder unirse. A menos que encontraron la forma de que sus denominadores fueran iguales ante una situación así de terrible. El rey Franco I supo que solo quedaba una opción. Había una persona en todo el reino con la sabiduría necesaria para romper esa maldición. Y así fue como todos en Matemática, numeradores y denominadores, tuvieron que dejar sus peleas a un lado por un rato y embarcarse juntos en una misión importantísima: encontrar una solución. Pero ojo, su camino no fue nada fácil. Para hallar la respuesta tenían que superar toda una serie de desafíos matemáticos, como cruzar el bosque de los números primos y hasta el río de los divisores. Y lo más curioso es que mientras caminaban por ese bosque, los mismos árboles parecían susurrarles la clave una y otra vez. Escuchaban la misma pista después de mucho esfuerzo y de superar el último desafío en el río. Por fin llegaron a su destino y allí, junto a un cristal brillante, los esperaba la sabia maga Zeta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Zeta no les dio un regaño ni un manual de instrucciones. No, les mostró la solución con pura magia. Les contó que el secreto para encontrar ese terreno común que tanto necesitaban era un concepto llamado mínimo común múltiplo. En pocas palabras, se trata de encontrar el número más pequeño que funcione para ambos denominadores. Para que quedara súper claro, Zeta les puso enfrente el mismísimo tipo de problema que los había dividido por años, como sumar un medio más un tercio. Parecía imposible y entonces, usando el poder del cristal, ¡zas!, las fracciones se transformaron delante de sus ojos. El medio se convirtió en 3 sextos y el tercio en 2 sextos. De repente hablaban el mismo idioma y ahí estaba la solución brillante. Al tener un terreno común, el número 6, las fracciones se podían sumar. La respuesta, claro, era 5 sextos. Todos se quedaron con la boca abierta. Los numeradores y los denominadores se dieron cuenta de que no eran enemigos, sino que podían cooperar para crear algo nuevo, una sola fracción. La división se había acabado. Bueno, con la maldición ya rota, la pregunta es, ¿qué pasó después? ¿Cómo cambió para siempre el reino de Matemática? Después de esta gran lección, apenas volvieron y con la paz finalmente restaurada, el rey tomó una decisión para asegurarse de que el caos nunca más volviera. Estableció una ley. El decreto era muy simple, pero superpoderoso. A partir de ese día quedaba prohibido operar con fracciones sin antes, y como primer paso obligatorio, igualar sus denominadores. Y para que esta lección tan importante no se le olvidara a nadie, la maga Zeta les dejó una rima algo sencillo, fácil de recordar, como un recordatorio de lo importante que es la unidad al final. No se trata solo de números, nos enseña que para unir partes diferentes, ya sea en matemáticas o en la vida,
Lo primero es encontrar eso que tienen en común y eso nos deja pensando en algo más grande. Si esta regla funciona tan bien para los fraccionarios, ¿cómo podemos aplicar esta misma lógica de buscar un terreno común para resolver los problemas que enfrentamos en nuestro mundo? ¿Juntos? Gracias.